Bienvenidos a aprendesalud.com y vamos a comenzar con las preguntas comentadas del tema de administración. Vamos a empezar por el año 2012, de ahí 2012-2013, de ahí hasta el 2008-2009. El año está escrito en morado y el número de la pregunta en azul. Utilizamos la versión 0. Siempre en todos los vídeos vais a ver la versión 0. Muy bien, os recomiendo que paréis el vídeo, leáis las preguntas e intentéis contestarla y después paséis a la explicación. Muy bien, pues vamos a verlo. Los tipos de líderes, de liderazgo, son los siguientes. Por un lado tenemos el autocrático, que viene a ser un líder dictador, en el que es él quien toma las decisiones y le da exactamente igual la opinión de los demás. Por otro lado tenemos el democrático, que toma las decisiones en conjunto con la empresa o el pueblo, depende en qué contexto nos estemos refiriendo. Se vota o mediante consenso y la decisión a la que lleguemos todos es la que cuenta. Por otro lado tenemos el liberal, que este tipo de liderazgo está basado para empleos que están especializados y en esa especialización el profesional es el que más sabe de lo suyo. Entonces el jefe no va a mandarle. El jefe hace una misión más bien de coordinador y de guía. Por otro lado tenemos el participativo, en el que el jefe sí tiene en cuenta la opinión de los demás, pero es él quien toma la decisión final. Y por último tenemos el líder transformador, que motiva a la gente para que sea congruente con sus creencias, trabaje de esta manera y les transforma para ampliar su visión y sus posibilidades. Como nos dice que es un líder que pide opinión aunque la decisión sigue siendo exclusiva de él, la respuesta correcta es la número 4. Bueno, aquí en esta pregunta nos vamos a fijar en episodio de cuidados y resultados clínicos previstos. Cada vez que nos pregunten episodios de cuidados, va a hacer referencia a gestión de casos. La respuesta correcta es la 1 y la gestión de casos, por definición, es lo que nos pide en el enunciado. Pero vamos a ver las demás respuestas un poquito más en profundidad. Vale, los modelos asistenciales, que es lo que nos pedían en la pregunta. ¿Qué tipo de modelos asistenciales hay? Por un lado tenemos la gestión de casos, que lo acabamos de ver. Por otro lado, funcional, que esto consiste en que cada enfermera trabaja funciones, no trabaja pacientes, por ejemplo, hacer curas o, por ejemplo, tomar tensiones. ¿Y qué tiene de bueno? Que es más económico y la enfermera se especializa en eso va a ser la mejor porque se va a cansar de hacerlo. Y por otro lado, enfermería por pacientes. Esto es que la enfermera trata al paciente, a todos los problemas que tenga ese paciente en concreto. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos una manera de tratar al paciente un poco más holística que la funcional, por ejemplo. Las siguientes respuestas no tienen nada que ver con lo que nos pide la pregunta, no son modelos existenciales, pero vamos a ver qué son. Hay cuidados complejos, que los cuidados complejos son aquellos en los que nos toca tratar, como por ejemplo grandes quemaduras, pacientes críticos, intoxicaciones, cualquier cosa que se salga un poquito de poca cosa, como diríamos, son cuidados complejos. Por otro lado tenemos práctica avanzada, que es aquella que realiza un especialista, alguien que tiene estudios de posgrado, estudios de másteres, eso es lo que sería una práctica avanzada. Por otro lado, también nos preguntaban sobre la cartera de servicios, que son los servicios mínimos que se prestan en ese servicio en concreto, esto no tiene más. Y la otra pregunta nos pedía necesidades de salud, que hay 4 tipos de necesidades distintas. Por un lado está la normativa, que es la que el sujeto tiene por ley. Por otra está la sentida, que es la que el paciente tiene en ese momento. Por otro lado, la expresada, que es cuando yo expreso mi necesidad sentida, cuando lo digo, mire usted, tengo esta necesidad. Y por otro lado, la comparativa, que es la que se nos crea cuando nos comparamos con los demás. Muy bien, a esta pregunta ya no darle más vueltas. La gestión de casos, quedaros solamente con lo que hemos comentado de episodios o continuidad de cuidados, ahí memorizar episodios de cuidados, gestión de casos y no darle más vueltas. Muy bien, siguiente pregunta. En esta pregunta nos pide
que identifiquemos el tipo de calidad. ¿Qué tipo de calidad sería? Cuando los pacientes experimentan una curación o mejoría en su proceso de salud. Si es directa, indirecta, cruzada, percibida o demostrada. Muy bien. La calidad puede medirse de manera directa o indirecta. Olvidaos de cruzada, percibida y demostrada. ¿Vale? Vamos a verlo. Tenemos tres formas distintas de medir la calidad. Vamos a medir, por un lado, la estructura que tienen nuestros servicios, ya sea a modo de infraestructura o a modo de recursos materiales y o humanos. Por otro lado, la calidad del proceso que nosotros realizamos, la manera que trabajamos. Y por otro lado, el resultado, que viene a ser la mejoría del paciente, la mejoría de la cura, es qué hemos obtenido con ese proceso que hemos realizado en esa estructura. Muy bien. Cuando queremos medir la calidad usando estos tres elementos, si tú mides la calidad de la estructura o la calidad del proceso, no necesariamente, si esto es bueno, vas a tener un resultado bueno. Evidentemente, influirá positivamente, pero no va a ser totalmente determinante. Por eso, cuando analizamos esto, lo analizamos de manera indirecta, ¿vale? Y cuando analizamos la calidad viendo directamente el resultado, vemos lo que obtenemos ya directamente, pues entonces tenemos una manera de evaluar directa. Con lo cual, a la hora de pedirnos qué tipo de calidad es la que evaluamos cuando los pacientes experimentan una curación o mejorías en su proceso de salud, como no me está hablando nada de estructura ni me está evaluando el proceso que yo he seguido para hacer esa cura, pues entonces estamos ante una evaluación de la calidad directa, de la calidad del resultado. El sistema de salud español tiene su base legal en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Con lo cual, la respuesta correcta es la 4. Pero también tenemos que tener en cuenta la Constitución Española de 1938. En su artículo 43 defiende la protección de la salud. Por otro lado, el artículo 41 y el 38,1, esto no hace falta que lo memoricéis, pero sí que sepáis que estos artículos hablan un poquito de lo que viene siendo la seguridad social, que estamos bajo el amparo de la seguridad social en el caso de enfermedad de trabajo, en caso de embarazo, en caso de enfermedad común o profesional, etc. La Ley General de Sanidad lo que hace es delimita las funciones de cada administración. ¿Qué hace cada cosa? Pues eso es lo que cuenta la Ley General de Sanidad. Y por último, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que por un lado nos informa que los poderes públicos ejercen un control sobre la sanidad privada en lo que tiene que ver con las actividades de información, salud pública, formación, investigación y en materia de garantías de seguridad y de calidad. Bueno, no hace falta que lo memoricéis, pero sí que tengáis una vaga idea. Y por otro lado, coordina las distintas administraciones públicas sanitarias para que lo que viene siendo el Sistema Nacional de Salud en su conjunto funcione de manera correcta. Estos son los tres pilares del Sistema Nacional de Salud español. Bueno, ojalá que todas las preguntas fueran como esta. El conjunto de mecanismos sociales, cuya función es la transformación de productos especializados en forma de servicios sanitarios para la sociedad, me está diciendo en forma de servicios sanitarios. Pues se denomina sistema sanitario. Esta pregunta no tiene nada más, es muy sencillita. Este es un tipo de pregunta que si no estáis muy metidos en este temario, en esta temática, no lo vais a saber. Entonces, a la hora de estudiar, cuando tú te estás estudiando una oposición y tienes tanto temario que estudiar, siempre hay que priorizar. Y esta no sería una de mis primeras opciones a la hora de estudiar. Pero bueno, voy a explicar un poquito por encima todo y ya sabéis que siempre en el temario tenéis más conocimientos. Muy bien. La clasificación internacional de enfermedades lo que hace es el registro sistemático
y el análisis, la interpretación y la comparación de datos de mortalidad y morbilidad que se recolectan en diferentes países o áreas en diferentes épocas. Es una base de datos de las enfermedades que ha habido. ¿Con esto qué se puede hacer? Pues puedes comparar estadísticas de mortalidad de cada país. El conjunto mínimo de datos básicos lo que pretende es recoger la morbilidad, lo que ha pasado cuando te han atendido en hospitales públicos y privados del Estado español. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? Lo que viene siendo una especie de... vendría a complementar la historia clínica. Esto permite sacar unas estadísticas de qué procesos son los que más se realizan, que requieren más gasto, que tienen más prevalencia. Entonces, con esto, a la hora de administrar un hospital, pues es importante saber en qué vas a tener más gasto. El registro de tiempos médicos y quirúrgicos es lo que viene siendo la lista de espera. No tiene más. El grupo de diagnósticos relacionados relaciona los diagnósticos de cada paciente con los recursos que necesita. Esto a la hora de gestionar un hospital pues, es bastante interesante porque sabes más o menos qué te va a consumir cada paciente en qué dolencia. Y por último, la estructura funcional quirúrgica médica es simplemente decir qué tipo de gestión tiene esa unidad. Y el organigrama que hablaremos, pues ya está. Ya sabéis que en el temario tenéis más información y yo en esta pregunta no le dedicaría mucho tiempo. Ya vamos por el año 2011. Bien, señale la relación correcta entre el elemento de la organización y su significado. La respuesta correcta es la 5. El poder es la capacidad de influenciar a otros. Y ahora vamos a ver las demás, vamos a organizarlas con su definición. El estatus es el puesto que ocupa la persona dentro del organigrama de la empresa. Es su puesto de trabajo. La autoridad es la capacidad que tiene alguien para ordenar. Si tú tienes autoridad, puedes ordenar. El liderazgo. El líder es líder porque ha sido elegido. Y como ha sido elegido, tiene la capacidad de decidir por esas personas que lo han elegido. El rol es el papel que desempeña dentro del grupo de trabajo, es el conjunto de comportamientos y actitudes que tiene para con los demás. Y por último, como ya hemos visto, el poder es la capacidad que tiene alguien para influenciar a otros. Vale. Los tipos de poder. Si habla de asociación con alguien, es poder de relación. La respuesta correcta es la número 2. Vamos a ver los distintos tipos de poder. Por un lado tenemos la recompensa, que es aquel poder que tú tienes cuando eres capaz de hacer que otros hagan una tarea a cambio de una recompensa. De relación, que es la que nos pedía en la pregunta. Este es el tipo de poder cuando te relacionas con alguien con más poder que tú o cuando te relacionas con mucha gente ya que compartes mucha información y te brindan apoyo o tú brindas apoyo. Entonces estas redes de relación te dan cierto poder. Poder de experto, que es el que tienen las personas cuando son buenas en un ámbito en concreto. De referente, también llamado carismático, que es la capacidad que tiene para influir a los demás basándose en sus habilidades carismáticas. Y voto legítimo, que es el poder que tienes por ley, que te otorga la ley, ya sea por tu puesto de trabajo o ya sea por ley. Y por último, coercitivo, que es aquel tipo de poder que tú tienes cuando eres capaz de implicar castigos si no hacen lo que tú quieres. Bien. Otro tipo de pregunta en las que yo digo que hay que priorizar a la hora de estudiar. Vamos a ver un poquito por encima, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Se puede sacar sin saber lo que te pregunta. Me está pidiendo el análisis cuantitativo de la gestión de la demanda de atención primaria no incluye el indicador D. Me está pidiendo que la atención primaria, la gestión de la demanda de la atención primaria, yo lo puedo analizar de manera cuantitativa. Y este análisis no me incluye el siguiente indicador. Con lo cual me está pidiendo datos cuantitativos, datos numéricos. Presión, frecuentación, intensidad de uso y duración por profesional
Podrían ser tanto cuantitativo como cualitativo. Se podría medir de las dos maneras. Pero tipología de la demanda está pidiendo qué tipos de demanda hay. Aquí no cabe números, aquí esto es cualitativo. Con lo cual la respuesta correcta sería la 1 sin tener ni idea de lo que me está preguntando. De todas maneras, esto, olvidaos, solamente quedaros con que hay preguntas que se pueden sacar por lógica, pero temas así no los vamos a ver. En esta pregunta me pide la planificación que se lleva a cabo para más de 5 años, desde el más alto nivel de un organismo, con la finalidad de determinar los fines y la orientación de los servicios y con objetivos globales. Se trata de un tipo de planificación normativa. La respuesta correcta es la 4. Vamos a ver los siguientes tipos de planificación: normativa, estratégica, táctica y operativa. La estratégica y la normativa tienen una duración de más de 5 años. De hecho, la normativa es casi permanente, ya que se encarga de definir la razón de ser de la organización. Es qué vamos a ofrecer a la sociedad, quiénes somos, por qué somos quiénes somos y qué ofrecemos. La estratégica define las pautas generales de la planificación y gestión de toda la organización. Intenta aunar la razón de ser con el modo de trabajo que va a llevar esa organización. No están separadas porque ambas se llevan a cabo desde el más alto nivel jerárquico de la organización. Después, en un nivel intermedio, tenemos la planificación táctica, que es de 3 a 5 años, y lo que se encarga es de realizar el plan estratégico. Una vez que ya tenemos cómo vamos a funcionar, vamos a llevarlo a la práctica, vamos a llevarlo a cabo. Y por último, la planificación operativa, que no tiene una duración de más de un año, y lo que se encarga es de la acción más inmediata. Comprende la realización de las actividades y ya medir hasta qué punto hemos alcanzado los objetivos previstos. Una vez que ya hemos actuado con la planificación operativa, vamos a evaluar si hemos conseguido lo que queríamos conseguir. Este tipo de planificación se lleva desde el nivel más bajo de la organización. En esta pregunta nos pide la planificación que se lleva a cabo para más de 5 años. Como no está estratégica, sin ninguna duda es normativa. Si no, podríamos dudar entre normativa y estratégica. Pero como me dice que determina los fines y la orientación de los servicios, es decir, qué es lo que voy a ofrecer a la sociedad, esta pregunta ya la hemos explicado anteriormente, una pregunta muy parecida, y como nos pide qué tipo de protocolo es aquel que se describe detalladamente el qué, el cómo y el cuándo de las actividades, es decir, el proceso que lleva el enfermero con los pacientes hipertensos, es un tipo de protocolo de proceso. Esta pregunta la acabamos de explicar y bueno, como nos pide el tipo de planificación dentro de un plan de salud, que es la realización de las acciones, ya dijimos que siempre la realización de las acciones se llevaría en la operativa. Y como ya hemos cerrado, ya hemos hecho lo que queríamos hacer, entonces es cuando podemos comparar los resultados obtenidos con los esperados. Respuesta correcta, número 5. En el temario tenéis explicado más detalladamente los distintos tipos de modelos de servicios sanitarios. Y bueno, el liberal es un sistema de salud en el que la salud es un bien de comercio. ¿De acuerdo? Yo tengo dinero, me compro salud. Visto así. La asistencia pública y beneficencia y los servicios nacionales de salud viene a ser el modelo de Beriche, donde la sanidad se financia a través de los presupuestos generales del Estado, mediante la gente que trabaja y tiene que pagar el seguro obligatorio. Los seguros médicos públicos y privados corresponden al modelo mixto. Y por último, la respuesta 3, integral, no correspondería a ningún modelo de servicios sanitarios,
más bien correspondería a una manera de tratar al paciente de manera integral, es decir, holística. Por lo cual, la respuesta que no es un modelo de servicios sanitarios sería la 3 integral. Esta pregunta también la hemos explicado, y cuando una enfermera realiza las mismas funciones a todos los pacientes, es un tipo de método funcional. Respuesta correcta número 1. Esta también está explicada, y el tipo de poder que utiliza estrategias basadas en las capacidades, conocimientos y habilidades de una persona que se le reconoce por los demás es el poder de experto. En esta pregunta la respuesta correcta es la 1, porque en el modelo Bismarck el Estado financia la sanidad a través de los trabajadores, que son los que tienen una actividad económica y que pagan un seguro obligatorio. El Estado financia esta sanidad a través de los presupuestos generales del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, en lo referente a la respuesta 2, que es regulado por el Estado y las empresas no tienen nada que ver. La 3, es intervención del Estado, es falsa porque es el Estado quien lo regula. La 4, al ser el Estado quien lo regula, no hay una clara separación entre servicios esenciales y pertenecientes al ámbito privado, ya que no solo la salud pública está a cargo del Estado, sino que está a cargo todos los niveles de salud. La respuesta número 4 haría referencia al modelo de salud liberal, y la respuesta número 5 puede llevar a dudas, pero en el modelo Bismarck los que tenían derecho a la salud eran los trabajadores en esa actividad productiva que financiaban el sistema de sanidad. Posteriormente ya esto fue de cobertura universal, pero en un principio no. Nos preguntan acerca de los círculos de calidad. ¿Qué son los círculos de calidad? Son reuniones voluntarias. Estas reuniones están guiadas por un mediador, que se encarga de que los asistentes a la reunión traten problemas de su área de trabajo y que no se vayan a estoy mal pagado o estoy descontento, traten problemas de su área de trabajo específica. Para que estos círculos de calidad se den, tienen que estar aprobados por la dirección. Tenemos que tener un tipo de dirección que permita estos círculos de calidad. ¿Qué hacen estas reuniones en general? Pues tratan estos tipos de problemas para intentar darles una solución. El mediador apunta todas las posibles soluciones y las transmiten a la dirección. Estos círculos de calidad tienen que estar coordinados en un principio, luego pueden ser totalmente autónomas, pero en un principio son responsabilidad, una vez que la dirección lo permite, de una parte administrativa que son los que la organizan. Con lo cual, habiendo visto un poquito por encima los ciclos de calidad, vamos a ver. Respuesta 1. ¿Es responsabilidad de los equipos de gestión? No, es responsabilidad de la dirección o, en todo caso, del equipo administrativo que lo dirige. Se consigue entre todos, eso es cierto, respuesta correcta. ¿Precisa de profesionales con experiencia en todos los niveles de la organización? No, precisa de los profesionales de ese área de trabajo, da igual el área que sea. Cada círculo de calidad pues tendrá los temas referentes a ese nivel de ese área de trabajo. Es independiente del estilo de dirección del centro. Falso. Si fuese un estilo de dirección autocrático, le daría exactamente igual lo que pensasen estos señores en sus reuniones de círculos de calidad, con lo cual necesitamos un tipo de dirección que permita estos círculos. Y requiere siempre de soluciones consensuadas para los problemas. Podría llevar a dudas, pero dos cosas. Primero, vamos a huir casi siempre de las preguntas que lleven siempre. Y no tienen por qué ser soluciones consensuadas. Cada uno puede tener su solución y luego desde la dirección pues ya se toma una decisión. Otra vez repetimos lo de hay que priorizar lo que estudiamos. Dentro de la Ley General de Sanidad dice que la legislación farmacéutica le corresponde a la Administración Central. Si queréis más información en el temario, y yo con este tipo de preguntas no pierdo más tiempo. Eficacia es la capacidad
de lograr el objetivo, lograr el efecto que deseamos. Eso sí, bajo condiciones óptimas, bajo ensayo clínico controlado, donde todas las variables están controladas. Efectividad es exactamente lo mismo, pero en condiciones normales, lo que viene siendo en la realidad, a efectos prácticos. La eficiencia, ya lo hemos visto, es la relación que hay entre el beneficio y el coste. Es obtener los máximos beneficios al menor coste posible. Y por último, la productividad, que es la relación entre la cantidad de producto, su coste, y el tiempo, que es el elemento que añade nuevo, que tardamos en producirlo. Tipo de pregunta de priorizar sobre lo que estudiamos. Bueno, cuando se ha llegado a cierto nivel de desarrollo, por mucho que aumentemos el gasto sanitario, los indicadores de salud no tienen mejoría, dado que ese gasto, ese aumento, ¿dónde va? Pues va a un sector de la población que envejece y por tanto pide más demanda de servicios sanitarios, a la misma vez que la sociedad en su conjunto pide que los servicios sanitarios funcionen mejor, sean más rápidos, haya menos tiempo de espera, sean más cómodos, etc. Lo cual, llegados a un cierto nivel de desarrollo, de manera que cuando se ha llegado a cierto nivel de desarrollo, por mucho que aumentemos el gasto, los indicadores no van a tener una mejoría notable. La respuesta correcta sería la 5. Señala la relación correcta entre las etapas de la organización y las áreas de intervención. Bien, ¿cuáles son las fases de la organización? Por un lado, la estructuración, que se encarga de definir los sistemas jerárquicos de la empresa, sus departamentos y cómo se van a relacionar entre ellos. Por otro lado, la sistematización, esta es la fase número 2, que define las normas, los protocolos, las funciones de los empleados, cómo van a funcionar, etc. Y por último, la instalación, que es proporcionar a la empresa los medios económicos, materiales o personales. Con lo cual, la respuesta correcta sería la 2, ya que la sistematización es la que se encarga de políticas, normas y distribución de tareas. La administración por objetivos surgió como método de evaluación y control sobre el desempeño de áreas y organizaciones en crecimiento rápido. Inicialmente constituyó un criterio financiero de evaluación y de control, pero como criterio financiero fue válido, pero no fue suficiente para explicar la organización social y humana. Este tipo de sistema administrativo no era capaz de proponer una organización social y humana que contentase a los distintos niveles de la organización. Entonces pasó la administración a ser administración por resultados. Este es un tipo de pregunta que es muy difícil de saber. Si no ha salido otros años, así que te la pongan de repente, es muy difícil. Y como esta va a haber varias, por eso yo siempre digo lo de priorizar lo que estudiáis, para por lo menos tener claras los temas que siempre preguntan. Cuando se salen de ahí, es que es muy difícil controlarlo. Y bueno, esta es la última pregunta. Y la secuencia de las fases del proceso administrativo es: se planifica, se organiza, se dirige y se controla. La respuesta correcta es la 1. Y bueno, para cualquier duda, utilizar los foros, Twitter, la página de Facebook y nuestra pestaña de contacto dentro del curso EIR. Muchas gracias y a por otro tema.